viene de un modelo teórico, de decir, por eso parece que es una mini esquizofrenia o una mini, y no, o sea, como si fuera un trastorno emocional. De hecho, yo me acuerdo que conocí a principios de los 80 gente de otra ciudad de distinta Pamplona que trabajaba el autismo desde la parte emocional, como si fuera un problema emocional, padres-hijos, es de recuperar el cariño y que eso acabar con el autismo. Y daban esperanzas que eran falsas, ¿no? O sea, realmente el autismo es un trastorno cerebral que la mayoría de la gente lo cursa con retraso mental. Segunda cosa, vamos a ver que hasta el DSM-5 había como tres grandes bloques. ¿Os acordáis que decíamos? Características diagnósticas en tres grandes bloques y el DSM-5 junta dos de ellas. Una es comunicación. Una de las claves que tiene que ver es, tú ves un autista en el patio, está ahí, no intenta hablar con nadie, no intenta jugar con nadie. Tú no, a los niños sonríes y no te dice que le cojas sombra, a ver si no viene, no hay interacción. Otra también es el lenguaje autista, que es específico, y una serie de características, por ejemplo, pues igual de este ratón, lo que llamaría la atención sería hacer así. O puede haber a pasar un camión, pero como alguien mueva un poquito así, esto es lo que he hecho yo, me molesta. Y entonces son tema del lenguaje, tema de comunicación y tema de características conductuales específicas, unidos a que una gran parte de ellos tienen un retraso mental. ¿Vale? Y recordar que es muy distinto a lo que se pensaba hace 40 o 50 años, que se hablaba más de un tema emocional. El Asperger es algo que se habla mucho, Sheldon, el de Big Bang Theory, donde lo que tiene es el Asperger, ¿os acordáis que era dificultades para ponerse en el lugar de otro, dificultades, no tiene intención comunicativa, no se maneja bien, no por falta de habilidades, sino por entender bien las situaciones sociales. No es un tímido, sino que algo le falla a nivel cerebral. Entonces el autismo, recordar, es un trastorno a nivel básicamente cerebral. ¿Por qué trastornos generados del desarrollo? Si vais al CIE, veréis que hay trastornos específicos del desarrollo y trastornos generados del desarrollo. Específicos, por ejemplo, es retraso en el habla, retraso en la escritura. No es una lesión cerebral que no te deja hablar, ¿entendéis? Sino que el desarrollo del habla, específicamente, por ejemplo, va más lento de lo esperable. Y en cambio, el trastorno generado del desarrollo se entendía que era, en general, el desarrollo no va bien en múltiples áreas. ¿Esa diferencia? De ahí que veáis trastorno generado del desarrollo o trastorno específico del desarrollo, esos términos, ¿vale? Y psicosis infantiles viene de un modelo teórico de entender que es, en un modelo psicoanalítico, la relación con los padres no va. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Realmente tener un hijo autista es que tú, si ves los niños, le sonríes y te sonríen. Entonces no. Tú te acercas a jugar y están todos ahí, sueltas un balón, todos corriendo y él ahí en el patio rascando un árbol. ¿Vale? Y no es una persona que forma de ser no le interesa a la gente, es que la intención de comunicar la tiene muy baja. Y la reciprocidad, tú y no le llama la atención, ¿vale? ¿Qué película? Rayman. Rayman era la película de Dustin Hoffman y Tom Cruise, que yo creo que ya han pasado años. Y dices, joder, pues este Rayman tiene... ¿Os acordáis de la película aquella? Tiene una grandísima capacidad para, cuando van a la ruleta o al bacarrá, no me acuerdo qué era aquello, bueno, como se llame, se manejaba muy bien. Ya, pero es que pueden tener islotes dentro de un funcionamiento cognitivo bajo, de repente una habilidad muy conservada. Y en este caso, en esa película era memorizar bien los números que salían y por eso ganan mucho dinero, Rayman. Pero el habla de Rayman era como cuando empezaban a hablar los ordenadores, era algo parecido. ¿Vale?
Bueno, vamos allá. Entonces, trastornos del espectro autista, que te refieres como TEA, ¿vale? Trastorno del desarrollo generalizado, de origen neurobiológico, no es educativo, ¿eh? No es, a mí me quería o no me quisieron, pues no, es otra cosa. Porque sí que hay trastornos del apego en la infancia, no tiene nada que ver, ¿vale? Chavales que luego no se arriman a nadie por miedo, les han pegado, ¿vale? Se manifiesta en los primeros años de vida, o sea, no es que todo parece una adolescencia, no, no, no. El CIE-10 hablaba antes de los 3 años, el DSM-5 dice primeros años de vida, ¿eh? Leo Kanner, que es un autor muy importante, crea el término autismo infantil y lo define como trastorno del contacto psicoafectivo, como si fuera un problema emocional. Y no es eso, es que ese cerebro no va bien. ¿Vale? Dice, incluye todos los trastornos relacionados con el autismo en grupo de trastornos del espectro del autismo. Sin embargo, he oído escuchar del Asperger, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Vale? Han hecho pasa igual cuando veamos la esquizofrenia que veíamos ayer, que han quitado los subtipos y que era, ¿os acordáis? Una de las cosas que han criticado los autores de la asignatura. Tres grandes dominios, recordar, DSM-5, dos de ellos los junta, el 1 y el 2 los junta cuando veamos las categorías. Pero hasta el DSM-5 eran esas tres grandes áreas. Trastornos de la interacción social. No hay intención comunicativa. No hay intención de comunicar. Trastornos, alteraciones de habilidades de comunicación. Ya veremos ahora que es que el lenguaje no está bien. Y luego, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Que te interesan pocas cosas, y además estás todo el día, yo que sé, con este ratón así, plom, 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 pues por el ruido. Y restringido los intereses y actividades, ¿vale? Bueno. Entonces dice, concepto de trastorno espectro autista, dice Kanner, lega de la psicopatología del adulto, el TEA. Es un poco lo que, por eso es infantil, lo quita, ¿no? Síntoma principal, incapacidad de relacionarse normalmente con las personas. O sea, no es que seas tímido, es que el comunicarte, o porque no tienes intención, o porque no eres capaz. No tanto de tener lenguaje, porque tú puedes decir, mira, tiene dificultades en el desarrollo del lenguaje. No, no, es otra cosa. Es que no hay capacidad de comunicarse. Rutter, otro autor clave, síndrome conductual, origen orgánico cerebral y las alteraciones del lenguaje, síntoma principal. Entonces, eso, lo que decía, progresivamente se vio que la parte de trastorno afectivo iba desapareciendo. El DSM-5-11, el trastorno generalizado del desarrollo frente a específicos del desarrollo, por ejemplo, yo no sé si habéis conocido que hay chavales que van a centros de rehabilitación para el cálculo no va bien, o el lenguaje no han desarrollado, o la EGE, cosas de estas no pronuncia mal. Esos trastornos específicos del desarrollo. Entonces, de origen biológico, inicio temprano y evolución crónica. Y diferentes niveles de gravedad. Entonces, gran diversidad de síntomas, alteraciones, comportamiento social, que es el aspecto más conocido y más evidente en primeros años de vida. Es que sonreíamos, nada, le dábamos aupa, que va, nada. Y jugar con otros niños, nada. Dice, no todos muestran, hay algunos que intentan hablar, o sea, no todos muestran un pasutismo de, no, algunos intentan hablar, ¿vale? Dice, algunas conductas específicas del TEA, ausencia de contacto con los demás y carencia de vínculo. Claro, los que habéis tenido críos, yo creo que es los que hemos tenido, pues no sé, notas, ¿no? Como se ríen, vienen, no sé. Que no buscan el contacto, abrazos no gritan para llamar la atención, no buscan que les cojan en brazos. Es un palo para los padres. Cuando tú le sonríes, tú venga, upa, nada, si sigue ahí y está ahí haciendo cri, 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 tú venga, upa, venga, cariño. Y la otra persona, lejos de estar haciendo una relación, parece un objeto para conseguir un fin. Es como muy, muy mecánico, ¿vale? Preocupación por preservar la invariabilidad del medio. O sea, pasa un camión por aquí y se inmuta. Pero como le muevas esto así, ¿entendéis?
como le cambias algo en la habitación, te alarma. De mover una silla y luego comer siempre rituales, comida, misma comida, mismo vaso. No es un TOC, trastorno obsesivo compulsivo que preguntabas ayer de la egodistonía, es otra cosa. Alteraciones de comunicación. La comunicación intencional, la intención comunicativa muy limitada. Falta de sonrisa social. Habéis sentado ya la asignatura de desarrollo, que es como a los primeros meses de vida, ¿no? Que le sonrías y te sonrías. No hay mantener la mirada, gestos comunicativos. Y luego los que hablan lo hacen con patrones distintos. Lo veremos ahora, ¿eh? De algunos, ausencia del lenguaje que les permita comunicarse adecuadamente. Y lo mismo, retraso en adquirir lenguaje expresivo. Si solo es un retraso en adquirir lenguaje expresivo, no es un autismo. Es un trastorno específico del desarrollo, pero aquí hay bastante más. Sobre todo la intención comunicativa, que no... O sea, yo entiendo que mi padre es una herramienta, no que sea yo un egoísta, no, una herramienta para que me ayude a coger algo, pero no me planteo un vínculo. O, según la gravedad, más o menos, pero hay una limitación ahí. ¿Vale? El lenguaje autista es como específico. Inversión pronominal, dice tú en vez de yo. Ecolalia, que es repetir. Me voy a casa. Y esto dice a casa. Alteraciones fonológicas y semánticas. El lenguaje repetitivo alterado. Y luego uso del lenguaje con frecuencia sin propósito comunicativo. Igual esta parece que está como jugando con el lenguaje, pero no está intentando comunicar. Y el lenguaje no verbal alterado, la ausencia de contacto ocular, muecas, tics. O sea, tú imagínate que no te mire cuando le hablas, ¿no? Y que esté ahí a su bola, que haga muecas. Y esto puede persistir en la edad adulta. O sea, es como este está como en su mundo. Y claro, antes se pensaba, está en su mundo, pero es una gente súper inteligente. Pues no. Aparte tiene un retraso mental. ¿Vale? Esperamos, tanto la expresión como la recepción. Yo me acuerdo hace años con un chaval autista que era todo el rato repitiendo la misma frase, canturreando el mismo trozo de canción. La. Entonces, no, o sea, ¿me explico? Y luego eso, yo creo que en la película de Rayman, yo no me acuerdo que le cambiara de cosas de sitios, pero sí la intensidad de la el sonido le molestaba mucho a Rayman. ¿Vale? Vale. Y el tercer gran bloque es, o sea, los primeros sobre todo la intención comunicativa, no hay intención. De hecho, cuando se trabaja con autistas, una de las cosas que se intenta es conseguir llamar la atención y que te conteste, intentar conseguir reciprocidad. Y luego otra es o sea, como que, joder, cuando quiera algo, lo diga. ¿Vale? Y luego, conducta estereotipada, comportamiento repetitivo, persistente y reiterado. Lo que os decía, venga a cantar todo el rato lo mismo. O con este ratón, plan, plan. No, ahí seguimos. Ah, vale, vale. Con esta llave, ¿entendéis? Así. Pero además, puede ser un móvil. El móvil está en clon, 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 que les llama la atención algo que no tiene. Y luego eso, que proporcione alimentación, retroalimentación sensorial o cinestésica. O sea, si yo estoy moviendo así, está haciendo este ruidito, estoy haciendo así, estoy notando el aire, la estimulación. O estar así, ¿vale? Mirar un objeto giratorio, dar vueltas en la cuerda, pues porque eso está haciendo esto, ¿no? ¿Entendéis? Pero coge el móvil y el móvil está, bueno, esto suena, bueno, y darle, ¿vale? Pasa mucho tiempo con esas conductas e interviene en la responsabilidad del niño, responsabilidad en que responda
y en que adquiera conductas normales, no interactúa. Muchas de las conductas que aprendemos es por interacción, ¿no? ¿Vale? Las conductas autolesivas muchas veces vienen por cuando hay un estímulo muy importante, que se va a morderse o pegarse así, ¿vale? Tiene que ver con a veces con el malestar. O sea, hasta qué punto se habla de que hay un problema atencional que hace que selecciones el estímulo, pero pequeños estímulos vayan acompañados de mucha reacción. Ante ese malestar, hagas esto, ¿vale? Bueno, pero fijaros, hemos dicho intención comunicativa, el lenguaje que es distinto y el repertorio conductual es distinto. ¿eh? Alteraciones cognitivas no son gente inteligente que vivan en su mundo, que tenemos muy metido en el lenguaje nuestro, está muy autista, está en su autista en su mundo, ¿no? Pues no son gente inteligente que esté en su mundo, ¿vale? Es más, muchas veces un retraso mental, excepto el grupo de Asperger, ¿no? Y la atención o déficit en diferentes áreas. Fijaos, un 50% tiene discapacidad intelectual, algunos más difícil que mayor. La sensación es como de que están vacíos. ¿eh? Y luego la capacidad adaptativa, es decir, de aprender a adaptarte a las situaciones, que es parte de la inteligencia emocional o inteligencia social, no funciona bien. Lo de disfrute de habilidad es lo que os decía, ¿no? En Rayman, yo creo, ¿os acordáis de la película? Que ganan mucho dinero en la ruleta. No, era que él se aprendía, tenía dentro de que era acústico, tenía la habilidad de aprenderse todos los números que van saliendo de memoria. Y te falta el 3. ¿A la ruleta o a las cartas? No me acuerdo. Y carece en teoría de la mente. Recuerda que en la mente que lo habéis dado en inteligencia social, inteligencia emocional, ponerse en lugar del otro y ver qué está sintiendo el otro. Carecen de empatía. Es que muchas veces el otro es como una mesa más o una silla más que me pongo cómodo cuando me siento. A eso se refiere. La respuesta anormal ante estimulación sensorial dicen, excesiva. Es decir, vuelvo a decir el ejemplo del camión. Hoy estamos tranquilos, pero otros años esta clase era terrible. Cuando pasaban por aquí los camiones, se inmutan, pero como haga así, así, Entonces, un poco de atención, ¿no? Los diferentes sentidos, oído, vista. Entonces, fijaros, poneros que en el papel de unos padres o madres que tenéis un hijo autista, es que, joder, no quiere jugar contigo, no responde, no nada, A eso se refiere, ¿eh? La respuesta normal por un problema más atencional que de percepción. Es decir, igual mucha atención selectiva. Por eso pasa que a mí están pendientes de un ruido. Niños menores de 3 años dice, conductas más significativas son comunicativas y sociales. Ausencia de atención conjunta, de juego simbólico. Sobre ese juego simbólico lo habéis visto, ¿verdad? En psicología del desarrollo, pues están jugando a clases, ¿no? Hay uno que hace de maestra, o están jugando a médicos, o no sé, o a papá y a mamá, uno hace papá, otro. Nada, esto no hay nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? No hay en el juego simbólico que representa roles que hacen los adultos, y uno hace de papá, otro de mamá, uno hace de profesor, otro no sé qué, fuera. Y luego, en primer año, ausencia de sonrisa social. Recordar, lo he visto en su de desarrollo, ¿no? Que es como un elemento clave hacia el tercer o cuarto mes, que es esto, que tú le sonríes y te sonríes. De expresividad emocional. Fijaros qué cosa, porque con los críos te puedes pegar horas, venga, jaja, y se ríen. Nada. No responde a su nombre. Y ausencia de imitación espontánea y otros. Tú imagínate, venga, que viene la abuela, venga. Pero sobre todo unido a un retraso mental. ¿Entendés? Pues los primeros años están más socializados en entorno, pero luego ya no pueden. Y luego las funciones ejecutivas, dice, alteradas, recordar, habéis las funciones ejecutivas, no todo el lóbulo frontal, ¿no? Sí, pues ya. Sí, eso es. Recordar que hay
las que tienen que ver con la memoria de trabajo, las que tienen que ver con planificación, resolución de problemas ante una situación, qué pasa, qué voy a hacer, memoria de trabajo que tiene mucho componente atencional, las que tienen que ver con la personalidad. Entonces, es como la zona noble del cerebro, ¿no? El lóbulo frontal. Ahí se llevan a cabo las funciones ejecutivas y cuando dice alterada flexibilidad cognitiva, pues una cosa no te sale, pues cambias, ¿no? De plan, el mismo. Memoria funcional, control inhibitorio y baja tolerancia a la frustración. Por eso cuando le cambias esto de sitio, o sea, ¿ha visto lo que he hecho? Que pongo esto aquí, bueno, el arma. O sea, ahí recordar que entra mucho en el lóbulo frontal la personalidad y no funciona toda esa parte, ¿no? Mucha. Y luego control inhibitorio es que tú no puedes hacer todo lo que. ¿Vale? Claro, falta de planificación y capacidad de tomar decisiones. Recordar las funciones ejecutivas, una de las funciones se refiere, por decirlo así, a lo que en parte podríamos entender como resolución de problemas. Evalúo lo que hay, veo posibles factores relacionados, veo alternativas, elijo una, la llevo adelante. Esto no funciona, ¿vale? Por eso a veces igual tienes gente que tiene una lesión del lóbulo frontal está como impulsiva, como, ¿vale? A eso se refiere. Entonces por eso dicen adolescentes falta de planificación, como de manera impulsiva. Tomar decisiones que supone parar, evaluar, no funciona, ¿vale? Y luego dice, alteraciones del sueño que favorecen trastornos de conducta, atención y peor funcionamiento. Al haber dormido peor, más irritables y el esfuerzo cognitivo de parar funciona peor. ¿Vale? Bueno, ¿os dais un poco una idea al cuadro? Sí. Entonces, DSM-5, recordar dos grandes áreas, pero DSM-4, TR y CIE, tres grandes áreas. O sea, la 1 y la 2, lenguaje y comunicación, las juntas. Y recordar, insisto, trastorno generalizado del desarrollo por lo que decíamos, ¿no? Que se entendía como dentro del trastorno de desarrollo en general. Entonces, hemos visto tres grandes bloques, ¿no? Alteración e interacción social, sobre todo lo que se llama intención de comunicativa, es decir, intención de comunicar. Claro lo que estoy diciendo. Ya tengo intención de comunicar, tengo intención, espero de que estés entendiendo, y cuando uno pregunta, o cuando me encuentro con un pasillo, de pasillo y hablo, tengo intención de comunicar, ¿vale? Genético, había 5 subgrupos que en el DSM-5, recordar, no aparecen y además en las descripciones, síndrome de red, lo quitan. Yo creo que cuando hablan de las, ¿verdad? Hay asociación de síndrome de red y a veces cuando hablan de enfermedades raras aparece, que es luego veremos, es un trastorno desintegrativo. Entonces, en el DSM-4-TR y CIE aparecen subtipos. El trastorno autista, el Asperger, el desintegrativo infantil, que es como si fuera una demencia de inicio temprano, más o menos. Entonces, recordar, en el DSM-5, típica pregunta de examen, agrupa en un criterio alteraciones en relaciones sociales y comunicación y importancia, eliminan como criterio trastorno del lenguaje. Entonces vamos al manual. ¿Qué? ¿Dónde? Habilidades de comunicación. Habilidades. Entonces, si os fijáis en el... No, o sea, era otro. En el... aquí. O sea, no es que sean tímidos, es otra cosa, ¿eh? Es que no hay interés en comunicar, o si intentan no pueden. O sea, no es que no puedan hablar, es que no encaja. Entonces, recordar, el DSM-5 habla, criterio A, deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. El B, patrones repetitivos y restrictivos de comportamientos, intereses o actividades. O sea, el 1 y 2 los ha juntado. Entonces, en el 1 dice las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, varían desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal
Y por otro lado, las deficiencias en la conducta comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión. ¿Veis? Es decir, que todo lo que tiene que ver con interacción con los demás, lenguaje alterado. Y lo otro, los patrones reactivos habla de movimientos, utilización de objetos sobre la estereotipada o repetitiva. Lo que os decía antes, este chaval que está todo el rato cantando un trozo de una canción. Insistencia en la monotonía, inflexibilidad de rutinas de patrones, como le cambies la aplicación de algo, te lo arma. Intereses muy restringidos y fijos, que igual el interés, insisto, en este ratón, no lo toco más, es en el ruido que hace. Y luego, hiperreactividad ante estímulos que son de baja intensidad. Entonces, recordar un poco que, o sea, que ha juntado el 1 y el 2 en ese primer bloque. ¿Vale? Bueno. Entonces, el DSM-5 no incluye el síndrome de red, no hace distinción entre subtipos, pero, ¿os acordáis que decíamos ayer que el DSM-5 tenía categorías y dentro de categoría ponía dimensiones? ¿Os acordáis? Aquí es una de ellas y habla de 3 niveles de gravedad, como tal vez decíamos en la depresión, como, ¿no? Entonces, según el nivel de apoyo que haga falta, o sea, tú puedes tener autismo leve, moderado o grave. Y, por otro lado, antes se hablaba de que fuera antes de los 3 años, para ahora se habla primera fase del desarrollo. El tema de las Asperger en el CIE 11 no incluye recordar, y que se habla tanto, es de como el Sheldon ¿no? El de Big Bang Theory. Bueno, alta comorbilidad, recordar que hay otros trastornos como el TDAH, el trastorno negativista desafiante, recordar que son como trastornos de conducta donde la gente no obedece, donde la gente te reta. ¿Vale? Claro, dice dificultad de diferenciar de otros trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, TDAH o el trastorno específico del lenguaje. Entonces dice, la discapacidad intelectual es frecuente que haya de las dos, pero para que haya trastorno del espectro autista tiene que haber también alteraciones en la interacción social, alteraciones en la comunicación. Es decir, no solo es que haya que un CI sea bajo, sino que también lo que hemos dicho antes, ¿no? Y igual otras cosas, especialmente bajo la interacción social y la comunicación frente a otras áreas. Es decir, yo tengo un retraso mental grave, 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 profundo, por decirlo así, claro, tiene que estar en una institución. Pero puedo tener en el autismo un retraso mental y especialmente dificultades en estas áreas. ¿Vale? Sí. Es decir, si todas las capacidades van bajas, estamos hablando de retraso mental. Pero si especialmente las de interacción social y comunicación van peor, habría de las dos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Una pregunta. Sí. La comunicación con los progenitores, yo estoy pensando ahora en un caso que conozco de autismo. Este chico, cuando tiene interés en conseguir algo de su madre, sí que se comunica de manera muy directa. Pero hay que ver si la relación que su madre nota con él es como muy, muy mecánica. O sea, mi madre, ya no como muchos adolescentes que dame dinero. No, no. Es que desde críos soy una herramienta para algo. Pero no hay ese cariño, ese buscarme para abrazos, ni nada de eso. O muy poquito. Según el nivel de gravedad. Hay niveles, ¿no? Sí. Porque el chico es capaz de entrar y comprar cosas con la visa, en un ordenador. Otra cosa distinta es qué intención comunicativa tiene, cuánta, ¿no? Y cuánta capacidad de interaccionar tiene, ¿no? Claro, el otro día salía David Summers, el de los hombres G, que dice que tiene un hijo que es músico y que tiene un trastorno de espectro autista, ¿no? Y entonces pues han encontrado ahí, oye, la beta donde este chaval funciona muy bien la música. Pero probablemente la interacción social no le va tan bien.
Y no sé más porque no conozco el caso, ¿no? Pero pasaba igual con el de Mecano, José María Cano, el mayor, que dice que su hijo, que tiene un trastorno de espectro autista, sobre todo la música, que disfruta la música y que los conciertos de ópera, de lo que sea, se lo pasa, disfruta mucho. Y otra cosa es la intención comunicativa. Entonces, en relación a los padres, igual puede haber un vínculo, pero no sería tan fuerte como lo que es habitualmente en los niños, ¿no? Entonces, a veces se desesperan porque ves que no responden, porque no... O sea, no que cuando hables, sino venga, cariño, upa. ¿Entiendes? Y ahí hay niveles de gravedad, ¿no? Cuanto menos gravedad haya, por supuesto, mejor. ¿Vale? Y luego está el desarrollo intelectual, que encima, con estas limitaciones en comunicación e interacción, no más que el desarrollo cognitivo vaya peor, o el desarrollo de habilidades, ¿no? Para el funcionamiento, porque no te rozas, no hay, ¿vale? Mutismo selectivo, recordad, mutismo selectivo es, Eva, según con quién hablas, según con quién no. Ya no es un problema de intención comunicativa. O sea, con unos habla, se ve mucho en los niños y con otros no. ¿Explico? Es que en clase no habla, pues con los amigos no calla. O según con quién habla, según con quién no, pues acá ha podido pasar algo. O porque es muy tímido, ¿vale? Pero cuando quiere habla, tiene intención comunicativa, tiene intención comunicarse, a eso me refiero, y hay reciprocidad. Y el lenguaje que emplea es adecuado. Frente a ese lenguaje que hemos descrito tan raro, ¿vale? Trastorno específico frente a generalizado es que puedes tener dificultades a la hora de adquirir el lenguaje o a la hora de ¿cómo se dice? Expresarlo, ¿vale? El trastorno de comunicación social pragmático, falta de competencia para el uso social del lenguaje. Y eso es porque igual tienes dificultades, pero el resto no tiene el patrón de espectro autista. TDAH, o sea, trastornos de déficit por atención con hiperactividad, sí que pueden tener impulsividad, falta de atención, pero diferente. Y por otro lado, sí que hay intención de comunicación, pero quizá las habilidades sociales, con una impulsividad propia del TDAH y una falta de atención, no las desarrollas tan bien. Aparte que muchas veces los niños TDAH son tan movidos que se granjean muchos problemas y entonces acaban desarrollando trastornos de conducta, que son muy rechazados. Es decir, que se acaban portando mal. Que es distinto al TEA, que es como le muevas algo, como era un niño suave, ¿vale? Bueno, comparten alteraciones y funciones ejecutivas, ¿no? Pero hay convergencias. Esos son circuitos, habéis dado, de los circuitos del dorsomedial, ventromedial, se refiere al lóbulo frontal. Y el síndrome de Rett se puede confundirse con TEA en periodo inicial. Luego, curso diferente. Hemos dicho que dentro de la descripción que hace el DSM-5 del TEA, no incluye características de síndrome de Rett, que es un grupo, además, eso que hay asociación de síndrome de Rett por las dificultades que tiene. Hay un deterioro cognitivo, fijaros, ausencia de expresión facial y contacto interpersonal se puede parecer, pero en momentos estereotipados y sobre todo la ataxia, que es la dificultad para andar, y en la pérdida de uso intencional de las manos, igual lo ves así, ¿entendéis? O sea, ataxia es, en lugar de andar así, ¿ves mi mano? En lugar de andar así, es, mi mano igual se cae. ¿Qué? En el red, sobre todo que las piernas pueden tener conductas extrañas, pero hablo del red. En el red es ataxia, se refiere a que dificultades serias para andar. Y los brazos, lo que digo, igual es así, ponerse la mano, pero de manera, no hay un uso intencional. Son físicas. ¿Eh? Son físicas. Todos estos trastornos son Pues de, no son base físicos, física. Sí. Lo que pasa es que el red tiene características específicas de que hay como un deterioro y entonces andaba, pues ya ha empezado a andar mal y deja de andar. El tema de los brazos ya no tiene un uso intencional y que luego la interacción social recupera. O sea, el red es como si hubiera una progresiva empeoramiento en el funcionamiento del cerebro, que el chaval andaba bien y ahora no anda. Y empieza a andar así
etcétera. ¿Veis ¿Me explico? Sí. Será el mismo. Más en niñas, sí. Es un conjunto de trastornos que la base básicamente es cerebral. Toca a uno de tantos, por desgracia. Y el RED, quizá lo que viene es esto, tiene esa diferencia, ¿no? Igual ha habido un funcionamiento mejor y luego hay un empeoramiento. ¿Vale? Bueno. Trastornos momentos estereotipados, si yo estoy haciendo esto, me estoy estimulando. ¿Qué distinto a un tic? Tic es, ¿no? Una pequeña descarga. En cambio, el estereotipado, veis que igual, cuando ve chavales con retraso mental, están así. ¿He visto alguna vez? Entonces dice, claro, se diagnostican en TEA y ocasionan lesiones. Si no, es muy frecuente la discapacidad intelectual. ¿Vale? Y el Asperger dice, no está demostrado si es entidad diferente al TEA. Sería un TEA como de alto funcionamiento, como el Sheldon este. ¿Sabéis quién digo? Sheldon, el de Big Bang Theory, el físico. Y está como de moda ahora decir que este es medio Asperger, hay que verlo bien, ¿no? ¿Hasta qué punto no hay alteraciones intelectuales, no hay alteraciones en el lenguaje, ni graves problemas, pero hay problemas en comunicación, ¿no? Falta de empatía. El Sheldon habla como un robot, ¿no? Y cuando alguien le comunica emociones parece que no se entera. Intereses intelectuales limitados y vinculación idiosincrática con objetos, ¿no? Es como un TEA atenuado. Y veis que es algo que antes no se diagnosticaba tanto. El trastorno obsesivo compulsivo, hemos dicho, en el TEA, tú tienes dificultades para que te cambien cosas. Y en el TOC, recordar es yo hago rituales para evitar que pase algo que sea una enfermedad o que sea para mí malo, para los demás malo, ¿no? Pero no hay problemas en interacción social, excepto lo que te provoca limitaciones creadas por el TOC, ¿vale? ¿De acuerdo? TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ponía el ejemplo, yo antes de venir aquí, cuando no me ve nadie, vengo, cierro la puerta y limpio esta mesa 20 veces para no cogerme ninguna enfermedad. Son rituales, unas experiencias. No son los niños, tú puedes tener unos apuntes perfectos. Es que los copia y borra 6 veces. Aunque, hijo, un toque en la infancia. Mire, si en lugar de 6 haz 3, se pone a llorar. ¿Entendéis? Pero aquí es, como le cambias de sitio está borrador, ahí, ¡buah! ¿Vale? Tendencia, Teorías explicativas sobre todo son biológicas y, dice, genéticas gran base genética. Hipótesis neuroanatómicas, dice, disfunciones importantes y significativas, y es un patrón de crecimiento cerebral inusual. Fijaros que apunta al lóbulo frontal, dice, y que se relacionan con alteraciones en funciones ejecutivas. Recordad, funciones ejecutivas es todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, planificación, qué voy a hacer, llevarlo adelante. De la corteza órbito-frontal, que también es otra parte del lóbulo frontal, importancia en regular conducta social, toma decisiones e inhibir conducta. ¿Vale? Bueno. Y bioquímicas, recordad lo que decíamos ayer, hay muchas hipótesis bioquímicas en los trastornos que vamos a ver, que a veces es dando tal fármaco funcionó. Conclusión, hipótesis. ¿Vale? ¿A eso se refiere? Teoría de la mente tiene que ver hasta qué punto yo me pongo en el lugar del otro. Vaya, ya para presentar estados mentales de los demás. Hasta qué punto entiendo que está contento, que está triste, que está enfadado, que algo le sienta mal. Teoría coherencia central. Debe dice coherencia central, capacidad de integrar información teniendo en cuenta sus características generales y contextuales, ¿no? Entonces, dificultad de conectar y integrar información diversa en un todo coherente. ¿Vale? Bueno. Teoría de la empatía, capacidad de ponerse en lugar de otro, dice que tiene componente cognitivo, saber cómo piensa, y emocional, cómo siente. La empatía es una herramienta o una habilidad muy importante. Primero, entender cómo está el otro y segundo, hacérselo ver. Para una persona que se dedique a la psicología es clave, ¿no?
Cuando se dice que carece de empatía, a veces el concepto no se utiliza muy bien. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy aprovechategui, que tiene una empatía sensacional, pero claro, la emplean para engañar al otro, ¿no? Que es muy seductora, ¿no? ¿Cómo te ha podido estafar? Porque se dio cuenta de que estaba triste, tal, traca. Entonces, en estos autistas no, o sea, entender cómo está el otro no funciona, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y alta esquematización relacionado con luego, alteraciones de funciones ejecutivas, veis que va a recordar, hay una alteración de funciones ejecutivas, que sería la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional y el control inhibitorio. Flexibilidad cognitiva es que cuando tú intentas un camino, no te funciona, pues pruebas a otro. O puedes hacer de distintas maneras llegar a un sitio. Todo esto siempre de la misma manera, como les cambias un poco. Control inhibitorios, joder, yo no puedo ponerme a gritar si algo no me tiene que esperar y decir las cosas de otra manera, ¿eh? Dice, esta disfunción ejecutiva, o sea, veis que está lo que era un trastorno que hace 50 años se hablaba de que un problema educativo, emocional, se acerca mucho más ahora a un problema cerebral y se sitúa en el lóbulo frontal. ¿Por qué dice la diferencia entre disfunción y lesión? Lesiones, imaginaros, yo me doy un cabezazo y se me estropea el cerebro. Y hay una zona de mi cerebro que queda muerta o que las conexiones no le llegan bien. Disfunción es que la estructura cerebral está bien, pero no funciona bien. No hay ninguna lesión. Esa es la diferencia. Entonces, dice, no observas en una imagen una lesión, pero ese lóbulo frontal especialmente no funciona bien. ¿Vale? Y dice, se relaciona continuamente con funciones ejecutivas, sin ponerse en el lugar del otro, entender a otro. ¿Vale? Y, bueno, y ahora, teoría magnocelular se debe a una disfunción en una vía visual del cerebro responsable de procesar movimiento. Y teorías ambientales, dice, aumentan el riesgo y favorecen la vulnerabilidad. Es cierto que genéticamente interactúan y que hay factores que aumentan el riesgo. Por ejemplo, con la esquizofrenia se habla de un patrón estacional. Pero hay que ver si ha habido complicaciones en el embarazo y el parto, que han podido influir. ¿Vale? A eso se refiere, ¿eh? No solo los genéticos, sino complicaciones. ¿Vale? Vamos a ver, estas fotocopias yo no sé si llegarán. ¿Os importa? Te escojo yo el caso. Es que, bueno, me alegro, estáis más de lo que pensaba, lo cual es una buena noticia, ¿eh? No, que estáis más. ¿La que te he dado? Ah, joder. Va a ser que no. Va a ser que no. Es al revés. Por eso. Igual la luz, ¿verdad? Yo decía yo. A ver si llegan. Esto es lo que intentaremos hacer siempre que tengamos una patología. Comentar un caso, ¿vale? Así, 10 minuticos se quedan de clase. Igual tenéis que darle a la luz. Sí, ¿verdad? Tienes ahí la luz, ¿verdad? Sí. Eso. No, y aparte que es una letra muy pequeña. Entonces dice, James es un... ¿Tenéis? Igual nos han llegado. Igual hay que compartir. Bueno, es un día más. ¿Os han llegado? ¿Os han llegado? Vale. Entonces, gracias, sí. Bueno, James es un chico de 15 años con una larga historia de retraso o desarrollo anormal. Fijaros que no estamos hablando de... Era un chaval inteligente y tuvo un problema, ¿no? Sus padres hicieron que lo valoran porque su comportamiento iba empeorando. Después de unos 2 años de esta evaluación, se ha ido comiendo cada vez más rígido e inflexible y su insistencia en llevar a cabo las rutinas causaba muchos problemas. ¿Recuerdas que decíamos la falta de flexibilidad cognitiva del lóbulo frontal? No tiene verdaderos amigos y presenta gran cantidad de idiosincrasias.
repite una y otra vez determinadas frases de la televisión. ¿Os acordáis que decía, como te coja un anuncio, todavía o sea, es que ahora hay anuncios que igual no son tan pegadizos pero antes, ¿eh? Y está fascinado con los trocitos de cuerda e hilitos. Igual le pones un videojuego y eso no, pero luego son cosas que ahí le engancha, ¿no? Ha recogido cantidades considerables de objetos e insiste en llevarlos consigo. Cualquier intento por apartarle de ese interés insólito hace que se agite. ¿Os acordáis que decíamos la inhibición? Si algo te molesta, pues aprendes a decirlo con el tiempo con manera educada. Pues no. Cualquier pequeño cambio, por un lado, por delante, por un problema atencional, le sienta mal y además responde de manera, ¿vale? Dice, en el examen James presenta un patrón anormal de interacción social, ¿veis? Con escaso contacto ocular y sobre todo ese desinterés. Venga el nene, ni caso, ¿no? O en el patio está lo que decía antes, están todos jugando y él está ahí en la pared del patio rascando y no se acerca a nadie, pero no porque tenga miedo, sino porque no le llama la atención. Igual le llama más la atención un dibujo que hay en la pared. No utiliza expresión facial, gestos o posturas corporales para regular la interacción. Es como un hablar cuando empezaron los primeros ordenadores que hablaban, que era bueno, sí, tal, que, ya iremos. Ya, en lugar de decir, bueno, sí, mamá, que ya iremos. Bueno, sí, mamá, ya iremos. ¿Veis la diferencia de lo que quiero decir? ¿Eh? Y sus padres refieren que tiene grandes problemas para mantener una conversación, que solo le interesa comentar algunos programas de televisión y su colección de cuerdas. O sea, intereses extraños, estereotipados, repetitivos, selectivos, y además no participa de los intereses de los otros. Eso, su lenguaje es estereotipado y repetitivo de carácter monótono. Sus padres dicen también que cuando el chico está excitado, está comportamientos estereotipados y que tiende a adherirse a varias rutinas no funcionales. Siempre da 3 vueltas alrededor de la silla antes de sentarse en ella. Claro, oiga, ¿esto en qué se diferencia de un trastorno obsesivo compulsivo? Recordar, joder, el trastorno obsesivo compulsivo, el tema está en, joder, creo que como no compruebe 20 veces los enchufes de esta clase antes de irme, igual hay un cortocircuito y se quema todo a la vez. ¿Me explico? Aquí simplemente por un sistema 3 veces lo mismo, pero no hay esa creencia, ¿vale? No se observan ideas delirantes, alucinaciones de otros fenómenos psicóticos. No es una esquizofrenia de inicio temprano, de delirios de alucinaciones. Y decir, hasta ahí ves un poquillo, nació una familia trabajadora, después de un embarazo y partos normales. Según su madre, el niño era poco exigente y relativamente tranquilo, y desde las primeras semanas de vida parecía diferente. Al contrario de sus hermanos, James parecía estar mucho menos interesado en la interacción social. Los cambios motores importantes tuvieron lugar en el momento esperado, pero el desarrollo del lenguaje se retrasó de manera significativa. Se llegó a pensar que era sordo, pero se vio con una audiometría indicó que no había alteraciones en su oído. Dice, aunque el pediatra decía que era un hablante tardío, pues se llevaban 3 años y seguía sin hablar. Pero pues tiene un trastorno específico del desarrollo del lenguaje. No, es que no solo es el desarrollo del lenguaje, es que la intención de comunicar y todos los repertorio conductual que decimos repetitivo, estereotipado, está ahí. ¿Vale? Okay. Y luego, en las pruebas James demostró dispersión en las habilidades de desarrollo. Recuerda cuando lo veremos en la evaluación, cuando evaluamos niños, se mira más que, sobre todo, más que memoria, atención, habilidades de desarrollo. Se ve que no iban a la par. No es un retraso mental general. En unas áreas hay mejor que en otras y las que peor va son las que tienen que ver con el lenguaje, la interacción social. Y por otro lado, recordar, estos chavales pueden tener, no sé si en este caso ahora veremos, islotes. De repente una habilidad que les da muy bien. ¿Vale? Esos, con un retraso grave del lenguaje, las habilidades cognitivas medidas por el lenguaje, y sin embargo, en las no verbales y las motoras estaba bien. Si fuera un retraso mental, iría todo muy bajo. James decía solo unas cuantas palabras simples que utilizaba para hacer repeticiones de comida
en lugar de utilizarlas para el contacto social. O sea, no buscaba hablar y que te respondan y tú seguir hablando, sino comida, comida, se la dan, ya me la han dado, pues, ¿eh? No buscaba crear relación con sus padres, ¿eh? ¿Verdad? Era incapaz de seguir órdenes simples y tenía grandes dificultades en tareas que implicaban la imitación. Y luego destacaba la intolerancia a los cambios, que hemos dicho, ¿no? Se mueves un poquito y se mosquea. Dice, insistía en que sus padres siguieran exactamente la misma rutina al irse a dormir cada noche y se agitaba sobremanera si aparecía cualquier cambio en la patrona habitual, ¿eh? También era muy sensible al entorno inanimado de manera que con frecuencia parecía que casi no recordaba la voz de su madre. Podía sentirse aterrado cuando oía la aspiradora. ¿Veis el ejemplo que os decía del camión? Esa atención selectiva. Una voz de su madre suave le asusta y la aspiradora, eso, ¿eh? El juego consistía en la manipulación de objetos simples con una perseverancia, o sea, mantenido clon, clon, clon con la llave así horas. Y diga, ¿y por qué no utiliza el móvil para jugar? No, clon, 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 clon con el móvil, ¿eh? Como resultado está, espera, ¿dónde está? El antes, no, no voy, espera, ¿eh? Todas las pruebas genéticas son normales. Y dice, espera, que no estoy viendo un momentico. No, no, es que lo estoy leyendo, no, no está colgado. Es una fotocopia que he traído, ¿eh? Vale, desde casa. Como en toda esta evaluación, a los 3 años se diagnosticó autismo infantil, a los 3 años. Recuerda que el DSM-5 años lo pone 3 años, pero dice como que desde el principio del desarrollo. Comenzó un programa intensivo de intervención temprana que le aportó cierta mejoría, sobre todo vocabulario expresivo. Sin embargo, su habla se caracterizaba por ecolalia, repetir lo que dicen los otros, una literalidad extrema y voz monótona, como se indicaba antes, ¿no? Durante la edad escolar, el niño adquirió habilidades sociales más diferenciadas, aunque también desarrolló varias conductas autoestimuladoras, básicamente golpes de cabeza, así como la afición de coleccionar cuerdas. Dice, aunque seguía siendo extremadamente sensible a los cambios en su entorno y se resistía a ellos, se pudo observar un proceso desigual aunque firme. La evaluación psicológica a los 10 años reveló una puntuación de CI de ligero retraso. No es un tío inteligente que... No, no, es que hay cierto retraso, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué? No puede ser que ese retraso lo tuviera porque no era capaz de desarrollarse socialmente. O sea, no porque sufría ese retraso de antes, sino porque el hecho de tener esa limitación a la hora de comportarse socialmente le repercutiera en su desarrollo. Claro, pero ahí lo que dices es muy importante porque hay, por ejemplo, cuando veamos el TDAH veremos que las dificultades de fijar la atención hace que ciertos aprendizajes, por ejemplo, regulación emocional, por ejemplo, relacionarse con la gente, no vayan bien. Pero claro, tú ves que otras áreas que no dependen tanto de la estimulación o en general el desarrollo es mucho menor. O sea, por un lado hay características específicas y además el desarrollo es más bajo de lo esperable a pesar de estas limitaciones. Es decir, el autismo hace que interactúes menos, aprendes menos, ¿no? Sobre todo de funcionamiento social, de regulación de emociones. Pero es que además tu CI es incluso más bajo de lo que sería esperable si solo hubiera pasado esto. Y luego también lo que dice que, recordad, cuando habla de evaluación del desarrollo se refiere a que los niños, más que el CI, cuando veamos en tercera evaluación, veis que se emplean pruebas de desarrollo. A todo niño no le puedes decir, te digo 10 palabras y me las repites o que te haga cálculos cuando es pequeño, pero ves la motricidad, cómo va, etcétera, etcétera, y vas viendo que hay que eso es igual desde pequeño. ¿Me explico? Otra cosa es que el autismo obviamente va a dificultar que se den aprendizajes, sobre todo además en el área de funcionamiento social, ¿eh? Pero es mayor ese de lo que sería esperable a pesar de todo esto, ¿eh? Es que me acuerdo antes había el niño que había vivido en soledad y luego salió y funcionaba bien. Eso es un poco de película, ¿eh? Vale, muy bien. Bueno, pues igual veis ahí el diagnóstico. ¿Veis los ejes? Ahí están los dos primeros que os decía ayer, que hasta el DSM-4TR se diagnosticaba con 5 ejes y el DSM-5 no. Pero puede que en la PEC os los pidan.
1 sería trastornos, 2 trastornos de personalidad, 3 y 4 alteraciones, o sea, enfermedades y estresores que haya, y 5 sería nivel de funcionamiento general. ¿Vale? Bueno, pues paramos aquí y entonces a ver, nos vemos la semana que viene. Sí. De acuerdo, yo la clase la cuelgo para que se pueda, lo dejo en